Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy tengo para ustedes un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desgranar una de esas historias que nos encantan, esa que mezcla talento, carisma y, por qué no decirlo, un atractivo que ha conquistado corazones por todo el mundo. Y cuando digo conquistado corazones, estoy pensando en una persona en particular que ha generado un revuelo mediático y fanático impresionante. Así que, prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir y su peculiar, pero muy reveladora, opinión sobre Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Aquella vez que la hermosa Demet se refirió a Can como el hombre más guapo, ¿qué significó realmente? ¿Fue un simple cumplido, una estrategia, o había algo más profundo detrás de esas palabras? Quédense conmigo hasta el final, porque vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, porque aquí siempre traemos lo mejor para ustedes. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda alguna, una de las más comentadas y analizadas en el universo de las telenovelas turcas. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan explosiva, que los rumores sobre una posible relación amorosa no tardaron en surgir. Y vaya que surgieron. Cada foto juntos, cada like en redes sociales, cada comentario, todo era escrutinio público. Y en medio de todo este torbellino mediático, hubo un momento específico que marcó un antes y un después en la forma en que se percibía su conexión, cuando Demet Özdemir, en una entrevista, se refirió a Can Yaman como el hombre más guapo. Pensemos un poco en el contexto. Imaginen estar bajo los reflectores, cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, es analizada por millones. No es fácil mantener la compostura, ni mucho menos decir algo que no tenga un propósito. Y cuando una figura como Demet Özdemir, que es admirada por su belleza y su talento, hace una afirmación tan contundente sobre su colega y coprotagonista, no es algo que pase desapercibido. Es como si lanzara una pequeña bomba de relojería mediática, cargada de implicaciones. ¿Por qué decir el hombre más guapo? Podríamos pensar que es simplemente un cumplido sincero. Y no dudo que Can Yaman, con su porte, su físico y ese magnetismo natural, tenga méritos de sobra para ser considerado uno de los hombres más atractivos. De hecho, ha sido coronado en varias ocasiones en encuestas de popularidad y belleza. Pero en el mundo del espectáculo, las palabras rara vez son solo palabras. Tienen peso, tienen un objetivo y a menudo, son una herramienta de comunicación poderosa. Consideremos las posibilidades. Primero, la sinceridad pura y dura. Quizás Demet, en un momento de honestidad, realmente sintió que Can era el epítome de la belleza masculina y lo expresó. Es plausible, especialmente si la admiración mutua era genuina. Cuando dos personas trabajan tan de cerca, en proyectos que exigen una gran conexión emocional y física, es natural que se desarrollen sentimientos, ya sean profesionales, de amistad o sentimentales. Y la belleza del otro puede ser un factor que contribuya a esa admiración. Luego está la estrategia. En el mundo de la promoción, un comentario así puede ser oro puro. Si en ese momento la serie Erkenci estaba en pleno apogeo, o si buscaban generar aún más interés en su química, estas palabras podrían haber sido una forma inteligente de avivar las llamas de la curiosidad del público. ¿Una táctica para mantener a los fans enganchados? Posiblemente. Al fin y al cabo, la pareja de Demet y Can, juntos, era un imán de audiencia. Un cumplido tan efusivo de ella hacia él, por muy verdadero que fuera, sin duda alimentaría las especulaciones y mantendría a la gente hablando. Pero también hay que ir más allá de la simple belleza física. ¿Qué significa ser el hombre más guapo en el contexto de una relación profesional y personal? Podría referirse no solo a su apariencia, sino también a su aura, a su carisma, a la forma en que se desenvuelve. Can Yaman tiene una personalidad arrolladora, un estilo propio, y una confianza que muchos admiran. Quizás Demet estaba percibiendo esa combinación de atributos que van más allá de lo superficial. La belleza a veces es una percepción que engloba mucho más que la simetría facial. Además, pensemos en la presión. Imaginen ser una actriz tan reconocida como Demet. Cada entrevista es una oportunidad para ser malinterpretada, para crear un titular controvertido.
Quizás, ante la pregunta de cómo veía a su coprotagonista, respondió de la manera más diplomática y positiva posible, evitando cualquier comentario negativo o ambiguo que pudiera ser sacado de contexto. Decir que alguien es el hombre más guapo es, en cierto modo, una afirmación positiva e inofensiva, aunque poderosa. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esa declaración. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis. Los fans se dividieron entre los que celebraban la aparente confirmación de su romance y los que veían una estrategia de marketing. Y es que en la era digital, cada palabra de una celebridad se amplifica exponencialmente. Y volviendo a la pregunta clave, ¿qué sentía Demet realmente? Es difícil saberlo con certeza. Las celebridades a menudo tienen una forma muy cuidada de expresarse en público. Sin embargo, si analizamos la evolución de su relación, o más bien, la percepción pública de ella, este comentario fue un punto de inflexión. Después de eso, la atención sobre su posible romance se intensificó aún más. Recuerdo leer en algunos foros de fans que, más allá de la belleza, lo que más atraía de Can era su energía, su forma de interpretar al personaje en Erkencicus, y cómo esa energía parecía complementarse perfectamente con la de Demet. Quizás cuando ella dijo el hombre más guapo, no solo se refería a su físico, sino a esa totalidad que lo hacía tan magnético y, en consecuencia, tan buen compañero de escena. La vida de las estrellas de televisión, especialmente en países como Turquía, donde las telenovelas tienen un alcance masivo, es un constante tira y afloja entre la vida pública y la privada. Los actores se convierten en personajes y sus vidas reales, o lo que se percibe de ellas, se entrelazan con las historias que protagonizan. Y en ese contexto, las declaraciones como la de Demet Özdemir sobre Can se convierten en piezas clave para desentrañar esa compleja red de relaciones, admiración y, quién sabe, quizás algo más. La belleza es subjetiva, pero cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir la describe de forma tan rotunda, genera un eco que resuena por mucho tiempo. ¿Podríamos interpretarlo como una validación de la atracción que el público sentía por la pareja en pantalla? Sin duda. ¿Fue un guiño cómplice hacia sus seguidores? Quizás. ¿O simplemente una apreciación genuina de la belleza de su compañero? También es una posibilidad. Lo fascinante de estas situaciones es la multiplicidad de interpretaciones. No hay una única verdad, sino un mosaico de percepciones, rumores y análisis. Y lo que es cierto es que al decir esas palabras, Demet Özdemir no solo elogió a Can, sino que también avivó la llama de la especulación y mantuvo viva la fantasía de millones de fans que deseaban verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y hablando de vida real, es importante recordar que aunque la química en pantalla sea innegable, la vida de los actores va mucho más allá de los guiones. Tienen sus propias vidas, sus propias decisiones. Y a veces lo que vemos en pantalla es solo eso, una actuación magistral, potenciada por una conexión especial, pero no necesariamente un reflejo de la realidad sentimental. Aún así, la declaración de el hombre más guapo se quedó grabada en la memoria colectiva de los seguidores de Erkencicus y de ambos actores. Se convirtió en un símbolo de la fuerte conexión que se percibía entre ellos, un recordatorio de esa magia que los hizo brillar juntos. Y quién sabe, quizás en el fondo de esa declaración, existía un reconocimiento sincero de un hombre que para ella, en ese momento y en ese contexto, representaba la cumbre de la atracción masculina, tanto por su físico como por su presencia. En resumen, la frase el hombre más guapo dicha por Demet Özdemir sobre Can es una joya de la comunicación en el mundo del espectáculo. Puede tener múltiples capas de significado, desde un cumplido sincero y una apreciación de su colega, hasta una estrategia para mantener el interés del público, o incluso una forma de describir la aura y el carisma que iban más allá de la belleza física. Lo que sí está claro es que sus palabras tuvieron un impacto enorme, alimentando la fascinación por la pareja y dejando una huella imborrable en la historia de su relación profesional y mediática. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Hemos desgranado esa famosa frase y explorado sus posibles significados, intentando entender qué pudo haber detrás de las palabras de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los rumores, las especulaciones y las fascinantes relaciones en el estrellato. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue un cumplido sincero, una estrategia de marketing, o una combinación de ambas? ¿Qué otras interpretaciones le dan a esa declaración?
Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de regalarme un generoso me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de The Method de Mir C. Anyaman o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.